What the fuck, man? Bueno, bienvenidos a Wikovi's Gameplay. El día les presentaré un creepypasta un poco interesante de una habitación que se llama Sala 430. Así que ahí vamos, la voy a contar un poco aleatoriamente. No le voy a poner así mucho creepy a la forma de hablar de la historia. Así que ahí vamos. Bueno, la Sala 430. Básicamente se trata de un lugar en Estados Unidos, en Florida, básicamente. Eh, es un edificio no muy viejo, pero tampoco muy antiguo. En él se cuentan historias que ocurrían, cosas sobrenaturales o paranormales en dicho lugar o establecimiento. Bueno, un día unos investigadores fueron mandados allí tanto como porque las personas los llamaron por miedo a no saber qué es lo que ocurre en el lugar, tanto como porque tienen intriga de cosas que les habían contado de ese lugar. En cuanto fueron los investigadores, o por así decirlo, personas aficionadas a lo paranormal, se dieron cuenta que todo el edificio estaba en perfecto estado, excepto esa habitación en específica. ¿A qué me refiero con esto? Que la habitación se encontraba deteriorada, húmeda, con la pared completamente agrietada, las bisagras destruidas, oxidada, llena de pudredumbre, hongo. Entonces pues es bastante extraño porque un edificio el cual tiene estándares altos de aseo, por así decirlo, y encontrarse una habitación que no que no corresponde con el lugar en el que se encuentra. Entonces eso les llamó bastante la atención a los investigadores que fueron en ella. Obviamente se les dio el permiso de acceder a ese sitio, se les dio la llave, entraron. Bueno, ellos instalaron todo su equipo de cámaras, sensores infrarrojos, incluso sensores de ondas y también de energías y pues que unos que detectan poltergeist y ese tipo de cosas. La primera noche fue una noche interesante porque ellos, según el reporte que pusieron que hizo bastante frío, pero que de lo deteriorado que se encontraba el sitio no fue tan horrible la estadía esa noche en ese lugar. La habitación, como ellos podían describir, era completamente igual a los demás, sino que en un estado horrible. Estaba súper deteriorado el sitio. Entonces que era un poco fastidioso, por así decirlo, dormir en ese lugar, pero que no tenía cosas así más fuera de lo normal. Ya el día 2 fue un poco más interesante porque sí se empezaron a encontrar vestigios o enigmas de que ocurrían cosas extrañas ahí. Al principio creyeron que era simplemente una leyenda urbana o un mito que se contaba en el edificio. Después se fueron dando cuenta que a medida que pasaban los días, cosas en los muros aparecían. Se deterioraba más el edificio cuando el cuarto cuando estaban ellos ahí. Incluso aparecían escrituras en los muros. Cada que ellos hacían, por ejemplo, preguntas o que alguno de ellos tenían una incertidumbre sobre algún tema en específico. El octavo día que se encontraban ellos ahí porque la mitad del grupo pues se había ido de rumbo a otra investigación, se dieron cuenta que en la mitad del cuarto en el que se encontraron, por así decirlo, ratings de un poltergeist. O sea, a medida que ellos pasaban los días que se quedan en ese lugar, se iba generando un poltergeist en medio de donde ellos dormían. O sea, las intenciones que ellos tenían por investigar el sitio estaban generando que el propio sitio tuviera más poder y fuerza, por así decirlo, vida. Otra cosa, ¿qué es un poltergeist? Un poltergeist es como una especie de puerta transdimensional que conecta entre una dimensión a otra. Características interesantes de un poltergeist. Un poltergeist
no se sitúa simplemente en una parte positiva, sino que también tiene su parte negativa. Un poltergeist se puede abrir por cualquiera de los dos lados. O sea, si tú por ejemplo estás... Incluso un poltergeist se puede producir en cualquier lado, simplemente teniendo una sensación o un pensamiento. Si por ejemplo hay un pensamiento de envidia, ¿qué tipo de poltergeist va a generar? Obviamente uno que no sea tan positivo. Entonces, la incertidumbre de estas personas en dicho lugar produjo un poltergeist un poco negativo. Y imagínate, el poltergeist, más las energías raras, más las características en específicas que tienen el lugar, generaron por así decirlo, un río de acontecimientos supremamente macabros y malévolos, en los cuales pues las personas que se encontraban allí mentalmente no fueron capaces de soportarlo y tuvieron que inmediatamente salir de allí y tomar rehabilitación por las cosas traumantes, por así decirlo, que habían visto. No se le dio no se le dio mayor investigación al lugar, simplemente se tomó como un informe de que las personas que hicieron estos hallazgos habían tenido acontecimientos no paranormales, sino psicológicos, por la falta de contacto con otras personas que les habían supuestamente producido ese tipo de alucinaciones. O sea, simplemente se dio una explicación estúpida de lo que en realidad había ocurrido. Y sin más, el cuarto fue nuevamente sellado y su misterio quedó sin resolver. Pero sí se conoce se conoce la historia de que ocurren cosas bastante extrañas en él. Así que sin más, eso fue un creepy un poquito cortito del cuarto 430 o sala 430. En realidad es un corredor y es simplemente un cuarto un poco pequeño, pero tiene su misterio. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Ya saben que les gusta el video, le dan un me gusta en la parte de abajo. Y si quieren seguir viendo más de sus videos estúpidos, se suscriben al canal de Wikufis Gameplay. Sin más que decir, muchísimas gracias y hasta la próxima.